El 30 de octubre de 1938 se inició la retransmisión del que casi un siglo más tarde sigue siendo considerado uno de los momentos más grandes de la historia de la radio. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Comenzaba así. Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de última hora procedente de la Agencia Intercontinental Radio. El profesor Farrell del Observatorio Mount Jennings de Chicago reporta que se ha observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez. Continuaremos informando. A las 8 de la tarde, un principiante Orson Welles, destinado a convertirse en un famoso actor, director, guionista y productor de cine, informaba de que un astrónomo había visto una llamarada azul saliendo de Marte. De esta manera, el joven Welles adaptó el guión de La Guerra de los Mundos, la obra más emblemática del novelista inglés Herbert George Wells, más conocido como H.G. Wells, al formato radiofónico, transformándola para crear una historia creíble y radiarla junto a su compañía Mercury Theater en su programa On the Air de la CBS. Hoy, 84 años más tarde, todavía se considera uno de los momentos más grandes de la historia de la radio. Durante la introducción del programa se explicó que se trataba de una dramatización basada en la novela del autor británico, pero los oyentes rezagados pensaron que estaban ante una invasión alienígena real. Tras el primer corte y para dar mayor credibilidad a la noticia, Wells retomó la supuesta emisión de una orquesta desde el Hotel Meridian Plaza de Nueva York con el tema Stardust, interpretado por Ramón Raquello y su orquesta. Y así, para volver a parar a medida que la supuesta invasión extraterrestre se iba produciendo. Damas y caballeros, tengo que anunciarles una grave noticia. Por increíble que parezca, tanto las observaciones científicas como la más palpable realidad nos obligan a creer que los extraños seres que han aterrizado esta noche en una zona rural de Jersey son la vanguardia de un ejército invasor procedente del planeta Marte. Se estima que unos 12 millones de personas escucharon la transmisión y muchas cayeron presa del pánico, abandonando sus casas y colapsando carreteras, estaciones y comisarías de policía. Algunos se suicidaron, otros murieron en su huida desesperada, otros simplemente desaparecieron. Las interrupciones durante el programa eran cada vez más frecuentes y el alarmismo iba en aumento. Como prueba, la secuencia del periodista Carl Phillips desde Grover's Mill, en el estado de Nueva Jersey, donde supuestamente se estaba produciendo el aterrizaje. Señores y señores, esto es lo más terrorífico que nunca he presenciado. Espera un minuto. Alguien está avanzando desde el fondo del agujero. Alguien o algo. Puedo ver escudriñando desde ese hoyo negro dos discos luminosos. ¿Son ojos? Puede que sean una cara. Puede que sea... A pesar de las claras advertencias que los creadores del programa lanzaron durante la transmisión a los oyentes, muchos creyeron en todo momento que la invasión era real. Los teléfonos de emergencia echaron humo durante varias horas por la multitud de mensajes de personas asustadas que decían haber visto a los seres del espacio. El polémico acontecimiento, tras 59 minutos de emisión, terminaba con la muerte del propio Orson Welles, que interpretaba al profesor Richard Pearson, a causa de los gases tóxicos lanzados por los invasores. Aunque esta retransmisión pudo ser el fin de su fulgurante carrera, en realidad fue el inicio de una leyenda. La ficción de la invasión marciana fue recreada por unos trucos tan ingeniosos
y con unos efectos especiales de sonido tan bien logrados que la histeria colectiva continuó a pesar de los 4 avisos que se fueron emitiendo durante toda la retransmisión, informando a los oyentes de que nada de lo que estaba sucediendo era real. Los periódicos del 31 de octubre llevaron la historia a primera plana. Falso boletín de guerra difunde el terror por todo el país. Obra radiofónica aterroriza a la nación. Oyentes de radio entran en pánico. Confunden un drama bélico con una crónica real. Estos fueron algunos de los titulares que pudieron leerse de un suceso que hizo correr ríos de tinta en forma de más de 12.000 artículos en periódicos de todo el país. Posteriormente lo mismo sucedió en Ecuador la noche del 12 de febrero de 1949, cuando el locutor Raúl López hablaba de lo mismo. Sus palabras se multiplicaron una vez pronunciadas, reproducidas por los miles de receptores de radio que rompían el silencio de la noche en las casas de Quito, a la espera del programa del dúo Benítez y Valencia. Hace 73 años de esto. Los ecuatorianos escucharon desde la intimidad de sus casas una voz que les anunciaba el fin del mundo. La emisora Radio Quito dio la noticia de una invasión marciana sin especificar que era una adaptación de la misma novela, La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Cuando se reveló la mentira, el miedo fue sustituido por la ira. Una multitud incendió la emisora, sede también del diario El Comercio. 6 personas murieron y el autor de la radionovela, Leonardo Páez, fue castigado con el repudio y el exilio. Ese fue el relato de una noche en la que, como ahora, con la pandemia y el confinamiento, la vida sucedía a través de los medios de comunicación. Pero ha pasado el tiempo y la pregunta aún flota en el aire. Las Naciones Unidas deberían coordinar planes para hacer frente a un posible encuentro cercano a los seres del espacio. La evolución en los mundos del espacio, en condiciones de visitar la Tierra, probablemente sigan las mismas leyes que aquí, las leyes de Darwin. Esto significa que posiblemente los seres del espacio compartan las tendencias existentes aquí, a la violencia y a la explotación, según sostienen algunos. Pero los gobiernos del mundo deben preparar un plan de acción coordinada en caso de que se establezca contacto con nuestro planeta desde algún lugar del espacio exterior. Los científicos alzan la voz y dicen que la ONU debe prepararse para un contacto extraterrestre, apoyados en los últimos estudios que sugieren que la vida extraterrestre sería más probable de lo que se pensaba, y sostienen que se tendría que crear una rama de las Naciones Unidas específicamente dedicada a estos asuntos. En este momento, muchos científicos examinan todos los aspectos de la búsqueda de vida extraterrestre, desde la astronomía y la biología hasta los cambios políticos y religiosos que resultarían del contacto con seres inteligentes de otros mundos del espacio exterior. No obstante, un proceso adecuado en base a consejos de expertos científicos y responsables chocaría posiblemente con intereses de poder y oportunismo. Este sería el primer escenario que surgiría en caso de establecer contacto pautado con seres del espacio por primera vez. Desde las Naciones Unidas ya se hizo saber que existe ya un mecanismo preparado para tales eventos, pero los científicos afirman que el Comité para el Uso Pacífico del Espacio Exterior, conocido como COPUOS, no está preparado para un encuentro cercano y que solamente se ocupa de monitorear posibles amenazas a la Tierra, como la trayectoria de ciertos asteroides o la actividad solar. La pregunta es: más allá de la paradoja de Fermi y sus posibles soluciones, no se puede descartar que en cualquier momento se logre contactar con
con alguna inteligencia extraterrestre. Esto puede ocurrir de muchas maneras. En cualquier momento pueden aparecer naves espaciales en el porche de la Tierra. Ciertamente no es la opción más probable, pero puede ser. Puede que alguna de las ondas terrestres detecte alguna sonda alienígena, o quizá más probablemente también puede ser que un día en un radiotelescopio cualquiera se detecte una señal. Pero ¿qué cabría hacer? ¿Quién debería de tener el control? ¿Quién debería representar a la Tierra? La respuesta es más sencilla de lo que parece. No se tiene ni idea. Al menos el público en general no tiene idea. Todo el mundo da por supuesto que los gobiernos tienen planes de contingencia. Seguramente lo razonable sería que el Consejo de Seguridad de la ONU tomara el mando, pero quién sabe si el mero descubrimiento de señales alienígenas conduciría a un conflicto, al menos diplomático y sin precedentes, ¿verdad? Son muchas las preguntas sin responder, y por eso mismo no deja de ser curioso que el mayor interés por este tipo de cuestiones provenga justamente de los teólogos, astrónomos y biólogos. No es un tema popular entre politólogos y expertos en ética, aunque tampoco es de extrañar teniendo en cuenta de que la mayor parte de la humanidad desconoce profundamente hasta la naturaleza de ese primer contacto. Pero no todos están preparados. El escenario de posibles encuentros con seres del espacio se ha planteado en la literatura, la pintura e incluso el cine. Y hay algunos, como el neuropsicólogo de la Universidad de Cádiz, Gabriel de la Torre, durante los últimos años, que ha cautivado con las advertencias que ha estudiado del astrofísico británico Stephen Hawking, según el cual la humanidad debe hacer todo lo posible para evitar el contacto con una civilización extraterrestre y prevenir con ello una posible colonización. Este neuropsicólogo, que también participa en proyectos como Mars 500, diseñó un cuestionario que envió a 116 estudiantes de los Estados Unidos, Italia y España para valorar la opinión de los jóvenes y su postura sobre el lugar que ocupan en el cosmos, sus ideas religiosas y la influencia de Dios en el universo. Pues bien, el resultado de esta primera fase del estudio es contundente. Según señala el diario ABC de España, la humanidad todavía no está preparada para tratar de contactar activamente con una supuesta civilización alienígena. En un diálogo con el portal de ciencias SYNC, este investigador de la Torre reconoció que para estar preparados para un encuentro de este tipo, aún faltan conocimientos y preparación entre la población en general. En este sentido, el investigador español recomienda a los científicos que van avanzando en el desarrollo de pruebas para establecer un contacto con seres del espacio que promuevan más una consciencia cósmica, donde nuestra mente sea cada vez más consciente de la realidad global que nos rodea. El estudio reconoce, este hombre viene a demostrar que el conocimiento que el público general de cierto nivel educativo tiene del cosmos y de nuestro lugar en él es aún muy escaso. Y en este sentido agrega que hace falta un nuevo Galileo que abra este camino. Si el contacto es bueno o malo dependerá fundamentalmente de las ideas y prejuicios de quien lo trate. Pero en realidad el primer contacto puede darse en una gran cantidad de escenarios con una gran diversidad de consecuencias para la humanidad. Seth Baum, Jack Cohag Misra y Sean Domagal-Gottman han analizado los distintos escenarios que pueden presentarse. Los escenarios beneficiosos van desde la mera detección, con las implicaciones filosóficas que ello conllevaría, la cooperación con ellos en temas científicos, espaciales y para encontrar soluciones a problemas mutuos o compartidos,
y la no cooperación que conllevaría un beneficio final para nosotros. En teoría, los escenarios perjudiciales van desde la posibilidad de encontrarnos con inteligencias imperialistas que pudieran pensar en colonizarnos para obtener recursos de algún tipo, o universalistas que quieran mejorar las infraestructuras galácticas de alguna forma y para los que nosotros seamos un daño colateral o una amenaza. También existen posibles daños inintencionados como la transmisión de enfermedades, la introducción de especies invasivas o el origen de cualquier otro tipo de problema no previsto de consecuencias funestas. Por otro lado, tampoco debemos olvidar que hay escenarios neutrales. Es posible que esa teórica inteligencia extraterrestre pues no nos haga caso, no quiera saber nada de nosotros. De la misma forma, también es posible que ni siquiera la veamos porque sean formas de vida cognitivamente incompatibles con nosotros o porque deciden estudiarnos sin interferir en nuestra evolución. Por la incertidumbre, la decisión de buscar vida inteligente ya fuera es algo problemático. Pero organizaciones como el SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, en búsqueda de inteligencia extraterrestre, llevan años queriendo no solo buscar señales de vida inteligente, sino mandar señales nosotros mismos. Y poco se puede hacer para impedirlo. Basta con recordar que la primera emisión televisiva con potencia para salir al espacio fue la de Hitler, inaugurando los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Pero lo que hoy sí podemos hacer, al menos, es decidir qué queremos decirles a esos seres del espacio. Por eso, a principios de la década del 2010, SETI lanzó el proyecto Earth Speaks, la Tierra habla. La idea era usar Internet para que todo lo que quisiera mandase textos, imágenes o audios que pudieran incluirse en un mensaje interestelar a una especie inteligente. Pues bien, las ideas que más se repitieron fueron por este orden. Cosas como: somos humanos del planeta Tierra. Hola, bienvenidos. Por favor, ayuda. Expresiones matemáticas y binarias. Paz, amor y amistad. Y obras de arte de distinto tipo. En cualquier caso, todo ello implica innumerables desafíos biológicos, éticos y hasta políticos a los que tendríamos que enfrentarnos tras el primer encuentro. Vacog, que es el presidente de METI, una organización dedicada al desarrollo de programas para el envío de mensajes al espacio, dice que las preguntas que hacemos a esas hipotéticas inteligencias alienígenas en realidad nos definen a nosotros mismos. Vacog, por ejemplo, recordaba que en los discos de la Voyager, el que quizás sea el mensaje más completo que nunca hemos mandado al espacio, decidimos olvidar de lo que nos hace peores: la guerra, las armas, la violencia gratuita, y nos centramos en niños riendo y en preciosos paisajes. Pero eso es lo que somos. ¿Estamos preparados para vernos reflejados en el espejo de otra especie inteligente? En cuanto a la relación con una posible vida inteligente extraterrestre, no deberíamos basarnos en referentes morales de pensamiento, ya que estos patrones están muy influidos por la religión. ¿Por qué unos seres más inteligentes habrían de ser buenos? Los gobiernos del mundo deben empezar a prepararse de forma coordinada para un eventual encuentro con esta vida extraterrestre, señala un prestigioso grupo de científicos en el Reino Unido. Los investigadores de una publicación especializada de la Royal Society apuntan que las películas y libros de ciencia ficción, unos con más base científica que otros, todo hay que decirlo, no deben subestimarse, pues son vías para avanzar en el conocimiento de nuevas fronteras. Pero más allá que la invasión de la Tierra por parte de seres extraños, los escenarios de detección más probables van a involucrar organismos microbianos,
o vida extraterrestre a una distancia segura. Claro está que estas reflexiones indican que los científicos están tomando en serio la posibilidad de que pronto descubramos distintos tipos de vidas de seres del espacio. La confirmación de la existencia de inteligencia extraterrestre pudiera significar el colapso de la religión terrestre o de las religiones. Los expertos examinan los distintos desafíos específicos que la detección de vida extraterrestre traería a las creencias tradicionales. Una de ellas, por ejemplo, pudiera ser: ¿existe un solo renacimiento terrestre de Jesús? ¿Es suficiente eso para el cosmos entero? Posiblemente, de comprobarse la existencia de aliens, los teólogos no perderían su trabajo, al contrario, tendrían el nuevo reto de reformular los compromisos de las religiones clásicas a la luz de la nueva y más amplia visión de la creación de Dios. De este modo, los teólogos tradicionales se convertirían en astroteólogos. Y son muchos los investigadores que sostienen que la fe en las religiones más importantes de la Tierra sobreviviría intacta. Los japoneses, por ejemplo, quieren estar preparados el día que los seres del espacio hagan acto de presencia oficial, empezando por saber cómo reaccionar. Y por ello el Ministerio de Defensa del país nipón anunció estar desarrollando un protocolo que guíe la actuación de las Fuerzas Armadas ante un hipotético encuentro con objetos voladores no identificados. El gobierno japonés explicó que el propósito de este nuevo protocolo es establecer líneas de actuación para responder, grabar y reportar en caso de aparición de un ovni. Y aunque la vida en el planeta Tierra se produjo debido a una conjunción de fenómenos y se sabe de sobra que no todos los planetas del universo pudieran estar preparados para albergar vida en ellos, teniendo en cuenta lo poco que se conoce y lo inconmensurable que es hasta el punto de ser infinito, pues parece normal pensar que en algunos lugares de esta galaxia u otras pudiera haber vida extraterrestre y vida parecida o igual a esta. Hay 100 millones de billones de planetas parecidos a este en el universo observable. Pero si es así, ¿cómo es que todavía no se ha podido hacer contacto con nadie? ¿Se debe a las limitaciones existentes? ¿A que la lejanía es demasiada para poder contactar con otros, dada la tecnología actual? ¿A que no coincidimos en el tiempo con otras civilizaciones? ¿Pero dónde están? ¿Qué pasa? Si estadísticamente hablando es probable que existan millones de civilizaciones, millones de seres del espacio, no parece tan normal no haber podido contactar con ellas aparentemente. ¿Cuántas civilizaciones hay en la Vía Láctea susceptibles de poseer emisiones de radio detectables? El que fuera presidente del Instituto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, Frank Drake, estableció una ecuación conocida como la ecuación de Drake, que pretendía estimar la cantidad de civilizaciones en la Vía Láctea susceptible de poseer emisiones de radio detectables. Aunque con el paso de los años algunas personas han mostrado su disconformidad con la ecuación, conforme avance la tecnología, algunos de sus parámetros pudieran cambiar, pues al día de hoy es imposible resolverla. Pero ello sugiere que el número de civilizaciones lo suficientemente cercanas como para que sepamos nosotros puede basarse en una combinación de estadísticas. Y entonces surgirán soluciones potenciales a la paradoja. Se sobreestima la prevalencia de vida inteligente en el universo. Podría haber vida o no haberla, pero quizás no podríamos contactar con ella al no ser inteligente. Se sobreestima el deseo de cualquier forma de vida de transmitir voluntariamente información.
Porque pudiera haber vida inteligente, pero no tendría por qué ser necesariamente amigable, sino que simplemente nos ignoran. Quizás hay civilizaciones extremadamente peligrosas allá afuera para los estándares de aquí, por lo que lo mejor es mantenerse callados. Si es así, nosotros estamos actuando mal enviando nuestras señales al espacio, y ello nos lleva a una tercera solución, la hipótesis del zoo. La hipótesis del zoo es la siguiente: sí que nos observan sin que lo sepamos. Algunos científicos creen que otras civilizaciones pudieran estar observándonos sin establecer contacto con nosotros, como de igual manera los humanos lo hacemos con otras especies animales. En otras palabras, son tan avanzadas estas civilizaciones que para ellos somos como un simple experimento. Igual que los niños que juegan y observan sus hormigueros y peceras. Esto requeriría, sin embargo, una sincronía por parte de otras civilizaciones inteligentes que tendrían que haberse puesto de acuerdo para no contactar con nosotros hasta que estuviésemos listos. Quizás se han puesto en contacto con nosotros, pero no hemos sido capaces de decodificar esos mensajes. O quizás simplemente no llevamos escuchando el tiempo suficiente. Están demasiado lejos para escucharnos. Nuestras señales de radio llevan un siglo aproximado emitiéndose, por lo que nuestra presencia solo se detectaría en un radio de unos 100 años luz en torno a la Tierra. O a lo mejor incluso les parecemos irrelevantes. Es demasiado pronto para establecer contacto con otras civilizaciones. En estos momentos somos la única vida inteligente en el universo con tecnología apropiada para poder hablar con alguien más. O eso es lo que se cree. Quizás aún no han llegado. Quizás lo han hecho, pero recientemente, y aún no tienen los medios adecuados para contactar con nosotros. A lo mejor nunca coincidimos, quién sabe. Quizás ya visitaron el planeta, pero eso fue antes de que nosotros llegáramos. A lo mejor estamos solos, que es lo que sostienen algunos. No hay nada que hacer. Tenemos que asumir que no hay nadie más ahí afuera. Por lo tanto, no existiría la paradoja. O vivimos en una realidad simulada. Quizás somos la creación de una civilización más avanzada que ha creado una simulación computerizada y somos individuos con inteligencia artificial. No podríamos saber que vivimos en ella, por lo que solo nos queda continuar sin conocer nunca las verdaderas respuestas. La lingüística de esta esfera puede tener una relevancia limitada. Muchos de los trucos y patrones que solemos usar para ayudarnos a desarrollar rápidamente nuestro conocimiento de un nuevo idioma en el trabajo del campo lingüístico se basan en nuestra comprensión general de cómo funcionan típicamente los lenguajes humanos. La cuestión es que estos patrones probablemente serían inaplicables al lenguaje extraterrestre. Pero sí que hay que plantearse la pregunta: ¿y si no hablan? También existe la posibilidad de que los seres del espacio se comuniquen de otras maneras muy diferentes a las de los seres humanos aquí, lo que haría que el lenguaje hablado fuese menos útil. ¿Sería posible que las formas de vida extraterrestre transmitiesen pensamientos a través del tacto u otros medios no verbales? La comunicación entre insectos, como el baile de las abejas, es así, a veces se describe como lenguaje. En ese caso, el primer contacto pudiera requerir la colaboración de un lingüista y un entomólogo. La existencia de seres del espacio ha vuelto de nuevo a captar la imaginación de quienes defienden que no estamos solos en el universo. A partir de la reciente liberación de unos videos por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, donde se observan artefactos no identificados volando a velocidades increíbles, es mucho lo que se especula sobre qué tipo de inteligencia puede estar detrás de ellos.
Los seres del espacio, tanto como las naves que aparentemente emplean para desplazarse, esos llamados ovnis, parecen haber estado presentes desde tiempos inmemoriales entre nosotros. Además, una hipótesis muy difundida entre los divulgadores de estos temas es que los seres del espacio han intervenido directamente en el desarrollo de la raza humana sobre este planeta. Pero entonces, imaginad que proceden de un lejano mundo parecido a este y que ellos son los verdaderos creadores, arquitectos, ingenieros y ejecutores de este mundo físico, y que siempre se han mantenido vigilantes de que la esfera evolucione de la mejor manera posible, custodiándola desde su interior, porque esta es su obra. Saben de nuestros conflictos y están aquí o han venido a ayudar. Sus intenciones son pacíficas, como son las de unos padres con sus hijos bebés. Quieren hacer de este mundo un lugar cada vez mejor para vivir. Desean mantener la tranquilidad por encima de todo. Siempre actúan en son de paz. Representan muchos mundos habitados de esta galaxia y de otras. En cualquier momento, y cuando el nivel de la frecuencia vibratoria de grupos de seres humanos lo permita, una estructura cualquiera será visible, aterrizará, y por una rampa que saldrá de la parte inferior de la nave descenderá un ser inmaculado, con similitudes a una divinidad que se parecerá mucho a los seres humanos, aunque con algunas diferencias, pequeñas diferencias. Y algunos rasgos característicos de procedencia, aunque nada preocupantes. El impacto, transformaciones y cambios que podría generar en la humanidad el contacto abierto con una exocivilización más avanzada podría ser tan enorme, tan imprevisible y múltiple como el impacto que produjo la llegada de los europeos a América hace más de 5 siglos. Este ser prototipo de referencia que desciende por la rampa bien pudiera ser descrito como antropomórfico, enfundado en un traje parecido al de un submarinista y con total forma o apariencia humana, aunque cuenta con una figura más estilizada, más delgada, mayor estatura y posiblemente con una cabeza y unos ojos de mayor tamaño, aunque carente de cabellos en algunos casos, o por el contrario, con cabellos largos por el hombro que le caen en cascada y se asemejan a un velo femenino. Confianza, hostilidad y expectación. Ante esa situación habría todo tipo de reacciones, desde quien esté expectante y curioso y se acerque a los seres del espacio para establecer contacto con ellos en son de paz, hasta gente paranoica que los ataque o les dispare ante la posibilidad de que los aliens se muestren pacíficos, pero que en realidad tengan malas intenciones. La reacción de cada uno ante el caso expuesto dependerá de sus vivencias anteriores, de su historia personal, de si su carácter es extrovertido o introvertido, de si su personalidad es confiada o paranoica, o de si su personalidad tiende a avanzar o retroceder en la vida. Y estas reacciones de cada persona también estarán influenciadas por la educación y los mensajes que han recibido y por el entorno en que han vivido, dependiendo de si ha sido duro o amable y de si han sufrido agresiones y de qué tipo. Como siempre habrá un porcentaje de la población que será amable y otra parte será hostil, y también habrá quienes sean indiferentes o esperen a ver qué ocurre. Algunos verán el contacto con seres del espacio de forma positiva y con una curiosidad abierta y confiada, como una oportunidad para conocer otra forma de vida. Pero otros se mantendrán prudentes y observarán qué ocurre con los más arriesgados que se acercan a los aliens. Y también habrá quienes tomen el contacto como una amenaza y traten de agredirle, como decía antes. En un caso como este, en el que los seres humanos constituyen la cultura menos desarrollada,
pues sería aconsejable permanecer con curiosidad y la mente abierta y ver qué es lo que ocurre, pero con cierta prudencia, preparándose tanto para lo bueno como para lo no tan bueno, ya que los seres del espacio pudieran adoptar una actitud aparentemente pacífica para ver los puntos débiles de la humanidad. Relacionarse, contactar y conectar con otros seres y otras culturas puede ser sano y enriquecedor para ambas partes, pero también puede haber malos entendidos, ya que lo que en una cultura es algo normal, en la otra pudiera ser interpretado como algo negativo. El miedo a lo desconocido es algo natural, pero a partir de ese sentimiento hay que intentar conocer eso que se desconoce, es decir, los alienígenas, en este caso, y todo lo que tenga que ver con ellos, y ver si lo que sucede es positivo o negativo, si nos aporta o nos resta, ¿verdad? En definitiva, un contacto de este tipo, al igual que los encuentros históricos entre los europeos y los pobladores de otros continentes, encierra el factor clave de todo descubrimiento, que no es otro que darse cuenta de que hay otras formas de entender las relaciones, las costumbres, el mundo y la vida, y que son diferentes de las que conocíamos y creíamos que eran las únicas y normales. Porque cuando dos culturas se encuentran, dan y reciben cosas mutuamente, como ha estado ocurriendo continuamente a lo largo de la historia, y ahora a un ritmo más rápido y a mayor escala, debido a la globalización impulsada por la tecnología. El contacto con otras culturas y seres amplía la visión de la realidad, abre la mente, amplía horizontes y enriquece nuestra vida psicológica, y el contacto con los seres del espacio aportaría eso mismo, pero a otra escala, aunque ello seguramente requerirá una evolución en la que habría crisis y distintas etapas, y seguramente se alternarían sentimientos de curiosidad y temor. Pero dado que no hay nada que sea solo bueno o que solo nos aporte cosas, al igual que sucede en cualquier relación personal o social, en un contacto con los aliens habría que prepararse para las facetas malas y estar dispuestos a dar algo para que la relación funcione y el intercambio sea beneficioso para ambas partes. Pero en décadas anteriores no era posible discutir sobre si había o no vida en el espacio exterior sin caer en el descrédito o la burla. Con el tiempo, la posibilidad de entrar en contacto con razas provenientes de otros sistemas solares comenzó a ser tomada en serio. En libros antiguos como el Popol Vuh se mencionan a seres con facultades especiales, los dioses Tepeo, Gukumats y Huracán, y se les llama los progenitores, creadores de la raza humana. ¿Fueron seres del espacio acaso quienes dieron origen a la civilización maya, entre muchas otras? El Mahabharata en la India, un conjunto de 18 libros que narra la mitología épica de ese país, también describe seres fantásticos, armas de enorme poder destructivo y naves voladoras, los Vimanas, con los que los dioses se desplazaban por los cielos a la velocidad del rayo. La misma Biblia habla de Ezequiel, un profeta cuya visión demostraría luego el científico de la NASA, Joseph Blomberg, que se refería a una nave espacial con todas las letras. En este orden se encuentran otros personajes bíblicos que al parecer tuvieron encuentros con seres del espacio sin saberlo. Por ejemplo, se podría citar a Elías, que fue llevado al cielo por carros y caballos de fuego. O a Enoch, el protagonista de una parte que fue eliminado por completo del mismo libro sagrado y que también fue, en su caso, trasladado al cielo por Dios para que no conociera la muerte. 2 años después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, el tema de los ovnis volvería a sonar con fuerza,
Los ufólogos alegan que el 2 de julio de 1947 se estrelló en un rancho de Roswell, Nuevo México, una nave de origen alienígena. Y allí un periódico local publicó en primera plana que la Fuerza Aérea había recuperado los restos de un platillo volador accidentado, incluyendo varios cuerpos de seres del espacio. Con el tiempo surgieron los testimonios de una enfermera que trabajó en la base militar de la zona y también el del sepulturero local. El interés en el llamado incidente Roswell se ha mantenido vigente hasta nuestros días, gracias al trabajo de personas como el físico Stanton Friedman, que comenzó a investigar el tema OVNI desde principios de los años 80 hasta su muerte ocurrida en el 2019. El miedo es una de las emociones más básicas y útiles que se pueden experimentar ante un contacto. Sin embargo, se trata de miedos que están basados concretamente en la falta de información, como ocurre con el miedo a lo desconocido, porque ellos son dulces, pacíficos, inspiran ternura y confianza. Es tan solo una cuestión de tiempo superar ese temor. Ellos irradian amor. El miedo al contacto es un sentimiento universal e intrínseco, y la incertidumbre es parte de la vida, pues generalmente no sabemos qué va a ocurrir o cómo va a ocurrir. Pero en este sentido hay personas que afrontan mejor ese sentimiento acercándose y planteándose las posibles resoluciones. Sin embargo, otras personas tienen más dificultades para pasar por esa situación y se bloquean emocionalmente ante lo desconocido. La sensación de incertidumbre puede provocar un gran malestar, incluso para algunas personas, y la incapacidad para procesar situaciones indefinidas bien pudiera alimentar trastornos de ansiedad crónicos. A veces se pueden desarrollar sentimientos negativos como impotencia, vulnerabilidad, inseguridad, molestia, miedo, sentimiento de invasión y hasta vergüenza. Posteriormente, pueden llegar a tener bajo autoestima estas personas e incluso llegar a cambiar su forma de vestir con el fin de evitar pasar por la misma situación de incertidumbre. Realmente es necesario vibrar muy alto, tener una frecuencia vibratoria elevada para estar en su presencia. De no ser así, la proximidad a sus estructuras o a sus cuerpos pudiera enfermar a quien lo intentase. La mayoría de seres del espacio que están aquí o llegan hasta aquí son antropomórficos. Se parecen a nosotros de alguna manera y pueden comunicarse en cualquier idioma. Pero también hay otros que parecen animales e incluso vegetales. Casi siempre proceden de planetas donde se respira aire y la gravedad es similar a la de la Tierra. De otro modo no podrían estar aquí. En principio se podría afirmar que los seres del espacio tienen nuestro aspecto, o muy similar, porque descendemos de ellos, de modo que ciertamente la vida orgánica en otros planetas se ha originado también en los mares y está formada de moléculas basadas en el carbono, al igual que aquí. Esta composición química es muy adecuada para satisfacer dos criterios esenciales de la vida: la capacidad de almacenar ingentes cantidades de información, gracias a su compleja estructura molecular, y la capacidad de autorreplicarse. Como sabemos, el carbono posee 4 enlaces atómicos, lo que le permite formar largas cadenas de hidrocarburos, incluyendo proteínas y ADN. Estas largas cadenas contienen un código para la ordenación del ADN en sus átomos. Las cadenas constan de 2 filamentos que se pueden separar y captar moléculas para hacer una copia de sí mismos siguiendo el mismo patrón y código. Estos seres han descifrado hace mucho tiempo nuestro lenguaje para comunicarse con nosotros. Y hace poco nació una nueva rama de la ciencia llamada exobiología, que se encarga de estudiar la vida en mundos lejanos con ecosistemas diferentes de los que existen en la Tierra.
Hasta ahora los exobiólogos han tenido dificultades para encontrar una manera de crear vidas que no se basen en la composición química del carbono, que es la que nos proporciona tantas y tan variadas moléculas. Se han considerado muchas otras formas de vida posibles, pero es difícil encontrar una composición química realista que las haga posibles. Así que tal vez haya llegado el momento de un contacto con tacto, a pesar de que ellos siempre hayan estado aquí. Ellos han sido los que han hecho esto. Somos sus invitados. Llevan aquí desde antes que nosotros. Viven en el interior de la esfera y muchos en el exterior. Tal vez en cualquier momento, a lo mejor se presente un vecino y en un arrebato de confianza nos confiese que no nació aquí, que nació en otro lugar muy lejos y que vino aquí y se quedó. Y tal vez entendamos que algunos provienen del pasado, otros del presente, y muchos de los que llegan lo hacen del futuro lejano.